Bienvenidos a todos a las terceras jornadas patagónicas. Esto es una continuación, ya hace 2 años que estamos organizándolas con la filial sur, que abarca todo el sur patagónico. Así que bueno, es un placer, una alegría que haya tenido tanta convocatoria estas terceras jornadas. Contamos con unos disertantes de lujo. Esta tarde vamos a contar con la presencia de la doctora Patricia Galarza y la doctora Natalia Mangieri, y el temario espero que sea enriquecedor para todos. La presentamos, la doctora Patricia Galarza, bioquímica, máster en salud pública, especialista en microbiología, es jefa del laboratorio de referencia de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades infecciosas del ANLIS Carlos Malbrán. También es coordinadora de la Red Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual del Programa de Vigilancia. Es coordinadora de los programas de control de calidad y diagnóstico y sensibilidad del gonococo para Latinoamérica y para el Caribe. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones y miembro representante por Latinoamérica del Comité Ejecutivo Internacional. Así que bueno, como vemos, tiene un amplio currículum y es un placer que esté disertando con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la asociación y específicamente al área de Patagonia por haberme invitado a compartir estas jornadas con ustedes. Bueno, y me invitaron a hablar sobre actualización en diagnóstico de clamidia, micoplasmas y ureaplasma, y yo me permití agregar una pregunta que me gustaría, digamos, que cuando termine la charla podamos tener en cuenta, y es ¿a qué microorganismo jerarquizar? Bien, cuando busqué un hilo conductor para esta charla, en realidad lo que uno encuentra es que son estas infecciones que causan cervicitis y uretritis no gonocóxicas. Ustedes saben que las podemos dividir en gonocóxicas y no gonocóxicas en general. Son aquellas no gonocóxicas donde las causas infecciosas clínicamente importantes son Clamidia trachomatis, bueno, y Mycoplasma genitalium en segundo lugar, y en tercer lugar tendríamos a Trichomonas vaginalis como germen, digamos, jerarquizable, y muy abajo queda otro de los que vamos a tratar, que es ureaplasma urealítico en el caso de la uretritis, y ahí abrimos un signo de pregunta. Así que estas etiologías que causan la mayoría de las infecciones que ustedes pueden llegar a ver en el laboratorio, ¿no? Porque luego vamos a tener aquellas producidas por estos gérmenes que son de origen no genital, pero, o extragenitales, pero también sepan que estas entidades o estos gérmenes causantes pueden variar según los grupos de riesgo que estemos considerando, pueden variar de acuerdo a las distintas regiones geográficas, etc. Bien, a considerar algo muy importante es que tanto clamidia como Mycoplasma genitalium, y si se quiere ureaplasma, son consideradas bacterias fastidiosas, con lo cual ya tenemos una problemática en el diagnóstico común que podamos hacer desde el laboratorio, o la posibilidad de tener que utilizar técnicas y medios de transportes especiales. Cuando vemos a las uretritis, las características de una uretritis es la inflamación de la uretra. ¿Sí? Esto puede ser causado por una condición infecciosa o no infecciosa, ¿no? En este caso vamos a considerar las infecciosas, y estos síntomas, siempre que estén presentes, porque hay una gran parte, no en el caso de los hombres y las uretritis, pero en el caso de las mujeres sí, pero cuando están presentes los síntomas incluyen disuria, irritación, prurito uretral y una descarga que puede ser en general mucoide, como la que vemos aquí en la figura, y también mucopurulenta o purulenta, según sea la presentación clínica, y muchas veces nos confunde con respecto a la orientación del germen que lo está produciendo. En el caso de la cervicitis tenemos como 2 grandes pilares que podemos observar en cuanto a los signos diagnósticos, y estos son
la presencia de un exudado endocervical, que puede ser purulento o mucopurulento, que esté visible en el canal de endocervical, y o alternativamente, cuando introducimos un hisopo y vemos que ese hisopo sale como teñido sale como teñido de una secreción amarillenta, ¿no? Que nos define justamente la cervicitis mucopurulenta. Por otra parte, también tenemos el sangrado, que puede presentarse sostenido, que es inducido muy fácilmente por el pasaje de un hisopo a través de ese canal endocervical, que lo que me está demostrando es la friabilidad de ese cuello. Y por otra parte, pueden presentarse uno o ambos síntomas. Pero tengan en cuenta que la cervicitis frecuentemente es asintomática. La otra condición que podemos observar para definir una cervicitis, porque en el caso de la uretritis no tenemos tanto problema, pero el problema lo tenemos en la cervicitis, cuando uno observa ese cuello o ese flujo y no sabemos por ahí definir bien qué es lo que puede llegar a pasar. El criterio microscópico es otro de los criterios, pero cuando hablamos de criterios en el GRAM que viene del endocervix o realizado en el endocervix, lo que dice el CDC y una serie de autores que están definiendo lo mismo, es que no es muy sensible, porque tiene un bajo valor predictivo positivo tanto para la infección por gonococo como para clamidia, debido a que tiene un criterio que no está bien estandarizado, no lo podemos definir. En cambio, si realizamos un GRAM sobre la leucorrea, es decir, ese flujo que sale de vagina, siempre que hayamos descartado vaginitis inflamatoria, ahí tenemos un indicador muy sensible de inflamación cervical, que tiene un valor predictivo positivo que no es tan bueno, puede ser bueno o no tanto, pero sí tiene un alto valor predictivo negativo. El GRAM tiene gran valor predictivo negativo en general, ¿sí? Es del 92 al 99%. Entonces también esto nos ayuda a definir, y cuando definimos las distintas etiologías, piensen que en muchos casos no aislamos ningún microorganismo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en mujeres mayores de 30, donde digamos, la posibilidad de adquirir una nueva ITS está muy limitada, o sea, son poblaciones de muy baja prevalencia, muchas veces no aislamos nada. También sabemos que vaginosis puede causarnos también cervicitis, puede ser una causa, pero la mayoría de los casos de cervicitis persistente, ¿sí?, que no son causados por reinfección tanto de clamidia o de gono, en este caso lo menciono porque es uno de los más comunes, sino que puede deberse a otros factores como persistencia de una flora anormal, digamos, en la zona genital, o, por ejemplo, por Mycoplasma genitalium, que es lo primero que tenemos que pensar ante una cervicitis persistente, ¿sí?, habiendo descartado otras consideraciones. Bien, no existe una evidencia específica, como vamos a ver más adelante, para un rol de ureaplasma parvum o urealyticum en el caso de la cervicitis. En este trabajo realizado por Charlotte Gaidos, también activa participante de IUSTI, ella hizo un estudio utilizando métodos moleculares donde evaluó la contribución, por ejemplo, de Mycoplasma genitalium en lo que era la etiología de cervicitis en mujeres que se atendían en una clínica ITS, ¿no? O sea, que eran en general seguramente mujeres sintomáticas o de alta. Y fíjense el porcentaje de prevalencia que obtuvo, 11.1% para el caso de clamidia y 19.2% para el caso de Mycoplasma genitalium. Pero cuando separó o dividió aquellas que presentaban cervicitis de aquellas que no presentaban cervicitis, obtuvo un 15.8% para clamidia y un 28.6% para Mycoplasma genitalium, demostrando realmente esta fuerte asociación con la presencia de cervicitis y estos gérmenes, ¿sí? Acá lo que pueden ver es la contribución, digamos, en el total
digamos, de las muestras evaluadas, donde, fíjense, la asociación de Mycoplasma genitalium positivo con aquellas pacientes que presentaban cervicitis versus las que no presentaban cervicitis. Y lo que sí encontró fue una alta proporción de coinfección con otros gérmenes. Para clamidia obtuvo un 6.8 respecto a un 3.1. O sea que esto fue verdaderamente llamativo. Existen distintos factores de riesgo de ITS que están relacionadas a estas infecciones cervicales. Algunos que predicen esta infección cervical en presencia de un flujo vaginal anormal, digo, flujo anormal, ¿en qué escenarios nos podemos encontrar? ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Bueno, justamente ser menor de 21 años. En algunos lugares tomamos menores de 25 años, o sea, aquella persona menor o igual a 25 que puede tener un factor de riesgo. Y esto se debe justamente al desarrollo fisiológico, digamos, de la ectopía cervical que presentan los jóvenes y los adolescentes, donde exponen este epitelio columnar hacia el exterior, y hay una mezcla de epitelio plano con el columnar, exponiendo ese epitelio y digamos, es muy factible de que se contraiga algún tipo de infección. También tener más de una pareja sexual en los 3 meses previos, por supuesto que estamos hablando de situaciones de riesgo, ¿sí? El no uso de preservativo o el uso inconsistente de preservativo, también tener una nueva pareja en los últimos 3 meses previos y tener una nueva pareja a la cual se le ha diagnosticado una ITS. Mencionarles justamente en este punto esta guía que fue emitida en el 2021 por la OMS. Quiero destacar que se llama Guías para el manejo de las infecciones de transmisión sexual sintomáticas. Me refiero a esto porque OMS ha tenido una amplia trayectoria en mostrar, digamos, manejo sindrómico de todas las ITS. Una cosa es el tratamiento sindrómico que se le debe aplicar al paciente con una ITS para cortar esa cadena de transmisión, y otra muy diferente es todo el manejo de la infección, donde luego las poblaciones desconocemos lo que ocurre o cuál es la prevalencia de determinada patología en un síndrome específico, que son necesarios para el conocimiento justamente de lo que produce ese síndrome, como región, ¿no? O como población específica. Entonces, es importante que conozcan, que conozcamos esto. Y es muy bueno que finalmente estemos teniendo una guía de la OMS donde se jerarquiza el diagnóstico por laboratorio, o a lo sumo el diagnóstico mediante point of care, considerando point of care también a las coloraciones, ¿sí? Distintas coloraciones, Gram, azul de metileno, lo que tengamos a mano en el primer nivel de atención, para luego ir a un diagnóstico más específico en el caso de ser necesario. ¿Qué pasa en Argentina? No voy a mostrar en el mundo, porque en el mundo ya sabemos que tenemos una alta prevalencia de clamidia, como dice la OMS, donde América es el segundo continente con más casos de clamidia. El resto de los patógenos no se evalúan, ¿no? A nivel global. Y en Argentina tampoco tenemos una notificación obligatoria, pero sí tenemos la notificación que hacen los laboratorios de nuestro país que hacen diagnóstico, donde ustedes pueden ver los porcentajes de positividad para distintas ITS en Argentina del 2018 al 2019, con un porcentaje de positividad, y acá no puedo hablar de prevalencia, de 7.7, 7.5 para clamidia, que es bastante alta, y fíjense cómo se ha incrementado el porcentaje de positividad de Mycoplasma genitalium. Posiblemente esto siga aumentando debido a que más laboratorios están implementando la metodología diagnóstica para su búsqueda. También tenemos datos de los laboratorios que digamos, informan Mycoplasma hominis, por ejemplo, en un 9%.
Si miramos Mycoplasma genitalium, que es el germen menos conocido, fíjense que hay un pico entre las edades de 35 a 64 años, o sea que esto es bastante llamativo, y también, como ocurre en todas las demás ITS, este aumento en menores entre 15 y 19 años. Esto mismo lo vamos a ver para clamidia, para gono, para sífilis, es lo que está ocurriendo en nuestra población, en nuestro país. Con datos que obtuvimos en el Instituto Malbrán, más los datos aportados por los centros derivantes, que son el Hospital Pena de Bahía Blanca y el Hospital Posadas de Buenos Aires, que derivan sus muestras positivas y nos aportaron gentilmente datos de prevalencia. Entre el año 2018 y el 2019 pudimos evaluar 1.318 casos, que representó un 3.19% de micoplasma genital, siendo 5.7 para hombres y 2.3 para mujeres. Y este es un dato importante porque la verdad es que no teníamos datos de esa magnitud en nuestro país. Una consideración importante que quiero que tengan en claro antes de seguir hablando es que Mycoplasma hominis y Ureaplasma SPP son encontrados frecuentemente en el tracto genital de individuos sanos, también en pacientes sintomáticos, de aquellas personas que iniciaron ya sus relaciones sexuales, generalmente quedan colonizados, no son patógenos primarios, pueden causar algún tipo de disconfort o de disbiosis, etc., o de infección, cuando hay un desbalance de estos, o si son considerados jerarquizables cuando estos se instalan en sitios realmente asépticos en los seres humanos. Pero en el caso de Mycoplasma genitalium sí es un verdadero patógeno de transmisión sexual, causando principalmente uretritis en hombres, cervicitis y riesgo incrementado de EPI, endometritis e infertilidad en la mujer, como vamos a observar. Esta es la presentación clínica de la cervicitis. El periodo de incubación para el caso de la clamidia en las mujeres es de 8 a 10 días aproximadamente, llegando hasta 21 días. En general, Mycoplasma genitalium puede llegar a tardar lo mismo en su periodo de incubación. Fíjense, este es un cuello sano, ¿sí? Y miren este cuello tan friable, ¿sí? Donde tenemos una secreción en general mucopurulenta, como pueden observar, pero también puede ser purulenta, ¿no? Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, y me refiero específicamente a las mujeres, en los hombres ya vimos algo, causa tanto para clamidia como para Mycoplasma genitalium, cervicitis mucopurulenta, que puede ser con o sin sangrado al contacto, puede haber, obviamente sin sangrado, friabilidad cervical, edema cervical, presencia de úlceras en el caso de clamidia, uretritis en ambos casos, disuria, descarga vaginal, sangrado poscoital, sangrado intermenstrual, en realidad también se puede llegar a ver en Mycoplasma genitalium, dolor abdominal bajo, poco diferenciado, faringitis y proctitis, que son los lugares de ubicación extragenital más comunes. En general, para Mycoplasma genitalium, estas dos ubicaciones son mayormente asintomáticas. Pero si el 40% de estas mujeres que presentan una infección, una cervicitis, por ejemplo, no tratada, donde los gérmenes pueden ascender hacia el sistema reproductor superior, puede dar una enfermedad inflamatoria pélvica en 1 de cada 4 mujeres que presenten una EPI, y finalmente desarrollar infertilidad, que es la principal consecuencia de estos gérmenes. En este sentido pueden generar adherencias, ¿sí? Que son así como cuerdas de violín, que deforman las trompas y tironean las trompas. Puede haber cicatrización, porque cuando estos gérmenes cicatrizan, generalmente lo hacen fibrosando, y entonces puede haber un bloqueo de la trompa, que también produce infertilidad. Puede haber abscesos pélvicos, abscesos tubováricos, etc. En cuanto a las complicaciones en perinatología,
digamos, clamidia puede producir parto prematuro, bajo peso al nacer, puede haber mortalidad perinatal, y no está tan, bueno, ahí está un poquito más controvertido el aborto espontáneo y la ruptura prematura de membranas. Y en el caso de genitalium sí está asociado a parto prematuro y abortos espontáneos, con un odds ratio realmente arriba de 1. En el caso de clamidia puede producir una infección en el recién nacido por pasaje a través del canal de parto, donde puede producir una conjuntivitis en el 18 al 50% de los casos, una infección nasofaringea entre el 15 y el 20% de los casos, y una neumonía del recién nacido. Tiene un alto riesgo de transmisión, entre un 50 y un 75%. En el caso de Mycoplasma genitalium, una cosa importantísima para el caso sobre todo de los varones, es que en la uretritis no gonocóxica, no clamidial, el 10 al 35% de las uretritis masculinas son producidas por Mycoplasma genitalium. Y este porcentaje aumenta muchísimo más, que puede llegar hasta un 70%, en el caso de las uretritis no gonocóxicas, persistentes y recurrentes. Entonces, siempre que hablemos de esto, me olvidé de poner la bibliografía, esto está sacado del CDC, perdón, de las últimas guías. El diagnóstico debe ser siempre objetivo, y antes de considerar volver a retratar o a considerar una terapia nueva para el caso de clamidia, pensando en una reinfección o una recurrencia, pensemos en Mycoplasma genitalium. Entonces hay que evaluar esta posibilidad y hacer un tratamiento adecuado. Entonces, cuando uno tiene una uretritis sintomática que es recurrente o persistente, puede deberse a fracaso de tratamiento o a una reinfección después de un tratamiento exitoso. Eso puede ser, pero hay que pensar en genitalium. Se ha estimado que el fracaso de tratamiento para la uretritis por clamidia es del 6 al 12%. Pero la causa más común, ¿sí?, de esta persistencia es genitalium. Y especialmente después de la terapia con doxiciclina, que nosotros solemos darle para clamidia. El fracaso de tratamiento para genitalium es más difícil de determinar porque ciertos hombres logran una curación clínica, es decir, ya no presentan síntomas y demás, hay resolución de síntomas, pero si uno le realiza un diagnóstico, probablemente siga detectando Mycoplasma genitalium en esas muestras uretrales. Entonces, vamos a empezar hablando de micoplasmas. Los micoplasmas pertenecen a la clase Molicutes y a la familia Mycoplasmataceae, y hay dos géneros, micoplasma y ureaplasma. El micoplasma, en el género micoplasma encontramos dos especies, estamos hablando de especies que afectan al hombre, y especies involucradas en lo que es la infección urogenital. Mycoplasma genitalium y hominis, y en el caso de ureaplasma encontramos dos especies, que son Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum. Una cosa importante que hay que considerar, que hay dos nuevas especies, antes eran consideradas biovariedades, estas de Ureaplasma urealyticum, y sin embargo ahora se describió, en realidad no fue ahora, fue en el año 2001, se describen dos especies separadas, que son Urealyticum y Parvum. Por otra parte, ¿cuándo adquiere la fuerza clínica Mycoplasma genitalium? Bueno, en el 2004, cuando ya se reconoce como un agente etiológico independiente causante de uretritis no gonocóxicas agudas y persistentes. Ya en el año 2015 el CDC lo considera como un patógeno de transmisión sexual emergente de importancia clínica, tiene una sección aparte. En el año 2016 en Europa se comienzan a elaborar guías específicas de tratamiento para Mycoplasma genitalium, y por sobre todas las cosas la mención en el año 2018 de todo lo que ocurre con la resistencia a los antimicrobianos y la consideración de Mycoplasma genitalium como una potencial nueva superbacteria, al igual que gono. Y el tercer punto es, y esto lo menciono porque suelo
seguir viendo que los médicos a veces confunden en el pedido o en la solicitud médica, que Mycoplasma genitalium no tiene absolutamente nada que ver con Mycoplasma hominis. Fíjense en este árbol filogenético, dónde está ubicado Mycoplasma genitalium, aquí arriba, y tan separado de Mycoplasma hominis, que está relacionado con otros micoplasmas que no son estos. Pero sí, genitalium está muy relacionado con Mycoplasma pneumoniae, así que imagínense que la patogenicidad es totalmente diferente. Micoplasmas son los gérmenes más pequeños que se conocen en el universo. Si acá lo ven comparado con un glóbulo rojo, una Escherichia coli, esta es una partícula de cuerpo elemental de clamidia, y el micoplasma mide entre 100 y 300 micrones, y realmente es el organismo de vida libre más pequeño, de vida libre. Carecen de pared celular, por lo tanto son muy pleomórficos, y la característica es que son insensibles naturales a los betalactámicos, ya que no tienen pared celular, son sensibles a los shocks osmóticos y a los detergentes, y no retienen los colorantes. Y esto es importante, porque muchas veces, como van a ver después, ustedes pueden llegar a ver una pátina de crecimiento en una placa de agar, por ejemplo de agar sangre, y le hacen el gram, y ese gram, en el gram no vemos absolutamente nada, justamente porque no podemos ver ningún tipo de retención de colorantes debido a la falta de pared. Tienen un genoma muy, muy pequeño, de 580 pares de bases, tienen una capacidad limitada biosintética, por lo tanto requieren una cierta cantidad de precursores. Tienen un crecimiento muy lento, el crecimiento es de 1 a 5 días, y Genitalium tarda meses en crecer. Respecto al genoma, hay un concepto que es el Minimal Genome Concept, que habla de cuáles son el burden me sale, la mínima cantidad de genes que necesita tener un organismo para poder existir libre en la naturaleza, ¿sí? Se puede secuenciar. Genitalium tiene una cierta movilidad llamada gliding, eso es deslizamiento, que se desliza como si fuera una oruguita, muy lento, y algunos invaden las células epiteliales, la capacidad demostrada de formación de biofilm que tiene ureaplasma, y acá ven una cepa de Escherichia coli creciendo en una placa común, y acá ustedes pueden alcanzar a ver lo que se podría ver en una placa respecto a Mycoplasma hominis, que son colonias muy, muy pequeñitas, pero son tan pequeñas que no generan turbidez en los caldos. Y siempre nosotros tenemos que verlo a través de un microscopio, y lo que vamos a observar son colonias, ¿sí? Directamente. Como les decía, necesitan requerimientos nutricionales como el colesterol, ácidos nucleicos y proteínas, son realmente fastidiosos. Y además, en sus rutas metabólicas, que por ejemplo algunos utilizan, como hominis que utiliza la arginina, tengan en cuenta que siempre en este camino de la arginina dihidrolasa se va a producir amoníaco. Y el amoníaco nos va a producir, pasa lo mismo con la urea, nos va a producir la alcalinización de los medios. Y esto es lo que vamos a utilizar para el diagnóstico, visto que no crecen en medios de cultivo. Utilizan sustratos, el hominis, el genitalium va a utilizar glucosa, el hominis utiliza arginina, y el ureaplasma utiliza la urea como sustrato para su desarrollo. En cuanto a los factores de virulencia, presentan adherencia celular mediadas por proteínas. Estas proteínas se van modificando para evitar la respuesta inmune, presentan estructuras especializadas, como pueden observar en el caso de Mycoplasma genitalium, ¿sí? Que ven aquí cómo se rodea de estas estructuras que le dan cierta rigidez justamente para la adherencia, como pueden ver acá en esta figura. También pueden tener localización intracelular, como ven acá, y causar cronicidad.
Luego tienen todos los productos secretorios, como fosfolipasas, proteasas, exonucleasas, el mismo amonio que les comenté, etc. Hay variación antigénica de algunas proteínas de membrana, ¿sí?, que les va a servir para evitar la respuesta inmune, y hay un daño celular indirecto por la producción de toda la estimulación del sistema inmunológico y la producción de citoquinas proinflamatorias. Hablemos un poquito de los micoplasmas comunes. Estos micoplasmas generan factores de confusión. Primero porque muchas veces son testeados en PCRs múltiplex, donde se mezclan con los verdaderos patógenos ITS, y uno termina tratando cosas que no deben. Antiguos estudios usaban cultivo y digamos también kits comerciales, como vamos a ver después, que tienen pruebas antimicrobianas que son inapropiadas. Los cultivos comunes no distinguen entre Parvum y Urialiticum, y por lo tanto ahí tenemos un cierto factor de confusión, porque nunca habíamos tenido asociación verdadera entre estas especies. Cuando hacemos una PCR cualitativa, tampoco diferenciamos especies, y hay un inapropiado reporte porque tampoco podemos ver la cuantificación o la semi-cuantificación de esos micoplasmas. En la mayoría de los estudios hay una fuerte asociación de la vaginosis bacteriana con estas bacterias que justamente pueden causar este factor de confusión. En general, en las mujeres no embarazadas encontramos entre un 3 y un 15% de hominis, y entre un 5 y un 20% de Urialiticum, pero fíjense que lo que más encontramos es justamente Ureaplasma parvum, ¿sí? En estas mujeres, tanto en las que son positivas como negativas, no encontramos diferencias en cuanto a síntomas, y estos ureaplasmas están asociados, como dijimos, generalmente a vaginosis bacteriana. Entonces, este trabajo que hizo el grupo europeo, donde se pregunta si tratar o no tratar, qué es lo que tenemos que hacer, no hallaron ninguna evidencia significativa en ninguno de los casos, ni para la vulvovaginitis, ¿sí?, ni para la cervicitis, donde hay un solo estudio que se hizo mediante métodos moleculares, donde la carga bacteriana de Parvum y Urialiticum fue significativamente alta, y en ese caso, por ahí podríamos llegar a considerarlo, pero no encontramos nada ni respecto a uretritis, ni a EPI, ni a embarazo ectópico. Por lo tanto, las conclusiones del grupo son que el tamizaje de rutina de hombres y mujeres asintomáticos o testeo de rutina de individuos sintomáticos para estos gérmenes no es recomendado. Este testeo, que se hace extensivo, que todo el mundo detecta, que se trata en escenarios donde no hace falta, encarece, está en contra de poder, meter nuestros cañones para detectar ITS verdaderas, más severas, y específicamente vaginosis bacteriana, ¿no?, que esta entidad necesita, este diagnóstico necesita ser mejorado. En el caso de Urialiticum, en alta carga bacteriana, podría causar una pequeña proporción de uretritis no gonocóxicas en hombres. Y por otra parte, el tratamiento antimicrobiano es muy difícil, no erradica la infección fácilmente, y además pueden seleccionar resistencia, no solo en los micoplasmas, sino en otros gérmenes realmente jerarquizables. Por eso es que se trata de no tratar cosas que no corresponden, porque son colonizantes. Distinto es el caso del embarazo. En el caso del embarazo, ustedes saben que podemos encontrar en una alta carga a Ureaplasma Urialiticum, fíjense, un 62% en este trabajo. También lo hemos encontrado en líquido amniótico. En general, Ureaplasma es más prevalente, según los estudios, que Mycoplasma hominis, y es un reservorio para la transmisión al feto y al desarrollo. Ustedes saben que hay transmisión vertical de estos gérmenes a través de distintas vías, intrauterina, hematógena y a través del canal del parto, con una tasa de transmisión que va entre el 29 y el 50%. Por lo tanto, la asociación, cuando tenemos la asociación de esa ureaplasma, especialmente Parvum, con la displasia broncopulmonar del recién nacido, es indiscutible. Ureaplasma induce lesiones en el pulmón y en el cerebro,
que está mediada por la respuesta inflamatoria que produce la placenta, ¿sí? El momento, la duración, la intensidad, depende de esta respuesta inflamatoria, depende del desenlace que tenga ese recién nacido. O sea que como el feto está expuesto a esta reacción inflamatoria tan exacerbada, bueno, hay inhibición del desarrollo alveolar y contribuye a la fibrosis pulmonar. Entonces, con respecto al embarazo, una revisión de los trabajos, concluimos que en el caso de la colonización, ureaplasma es más frecuente y hay colonización. En el caso de Hominis y parto prematuro, en realidad lo asociamos a la vaginosis bacteriana. Micoplasma está más relacionado a esta entidad, por lo tanto sí está relacionado con el parto prematuro por ese lado. Ureaplasma y tamizaje, sí. Si ureaplasma está en baja concentración, no está asociado a complicaciones en el embarazo y no se recomienda el tamizaje. En baja concentración, nada, no se recomienda. Respecto a la corioamnionitis y el parto prematuro, sabemos que están relacionados, sí está relacionada a la ruptura prematura de membrana y como dijimos, al parto prematuro. En el caso de que hallemos ureaplasma en alta concentración durante el embarazo, en ausencia de vaginosis bacteriana y en ausencia de otros gérmenes ITS jerarquizables, bueno, ahí sí tenemos que tratar, eso es importante y jerarquizable. Y respecto a la enfermedad respiratoria en el recién nacido y su búsqueda, está fuertemente asociado, o sea que también estaríamos teniendo que tratar. Bueno, me voy a apurar con esto. Como dijimos, y ustedes ven, básicamente en cervicitis no hay asociación. Sí se los ha asociado con esta cantidad de otras patologías, estas sobre todo para los pacientes inmunocomprometidos. Muchas veces los aislamos de sitios no estériles, y entonces, de sitios estériles, y entonces ahí sí son jerarquizables. Podemos realizar toma de muestra de todos estos sitios. En el caso de infertilidad podemos usar tejido, podemos usar, si queremos diagnosticar una uretritis, el hisopado uretral o el primer chorro de orina. La muestra de semen nosotros no la recomendamos porque es una muestra muy alcalina y realmente enturbia los caldos y confunde. También podríamos utilizar aspirados nasofaríngeo o aspirado endotraqueal para el caso de los neonatos, de querer líquido cefalorraquídeo también, y otras muestras como líquido amniótico, tejidos, sangre en el caso de bacteriemia, líquido sinovial, eso es bastante común que nos deriven, y en el caso de determinar litiasis, una punción suprapúbica. Como ven, son todas muestras que sí son jerarquizables para la búsqueda de estos gérmenes. Podemos transportarlo con el medio A3, que es un medio bastante conocido, que lo pueden buscar en la literatura, el medio 2SP, que se usa para el caso de clamidia, o caldo tripticasa soya y albumina bovina, o los medios comerciales que vienen en los kits que todo el mundo conoce y seguramente utiliza. En este sentido, el diagnóstico, los métodos culturales pueden ser tradicionales, como los que utilizamos en nuestro laboratorio, o comerciales, que nos permiten también semi-cuantificar los micoplasmas. Pero recuerden que todos vienen con un screening de sensibilidad. Los componentes que utilizamos son estos, bueno, nada, se utiliza suero, levadura, el rojo fenol para ver el cambio del viraje del indicador, y algunos antibióticos para inhibir tanto la flora acompañante como, por ejemplo, el crecimiento de uno o de otro. Por ejemplo, eritromicina se le coloca al caldo de arginina para el Mycoplasma hominis porque este es resistente natural a la eritromicina, y viceversa. Esto es los medios con agar, que llevan los mismos componentes, y acá pueden observar el desarrollo de estas colonias en el agar arginina, que uno lo puede llegar a ver así cuando uno mueve la placa y le da la luz de trasluz. Esto es en agar sangre ovina, pero recuerden que no vamos a poder ver ni gram ni caldo enturbiado. Estos son los aspectos de las colonias, como huevo frito para el caso de Hominis y como erizo de mar para el caso de ureaplasma. Existen algunos medios que me permiten, como el medio de Shepard,
que tiene un colorante óxido de manganeso, que es patognomónico de ureaplasma, y da una coloración así oscura, y podemos observar la estructura al microscopio. Esto se produce porque micoplasma crece hacia adentro, y crece primero hacia adentro y luego hacia afuera en la superficie, da ese aspecto de huevo frito. Bien, recuerden que el esquema de cultivo tenemos que cuantificar. En este caso, si la muestra proviene de material aséptico, con solo que un caldo me dé positivo, digamos, vira o no vira. Si vira, es positivo. Lo puedo pasar a una placa de agar para observar la morfología colonial, pero no necesito cuantificar. Si la muestra proviene de un material genital, necesito hacer una cuantificación para ver que esto sea jerarquizable, ¿sí? Siempre, obviamente, descartar gérmenes comunes para que no nos contaminen los caldos. Bueno, realizamos las cuantificaciones seriadas, ¿sí? Considerando, en nuestro caso, que en el medio de transporte A3 está diluido 1 en 10, y luego, si tenemos un viraje mayor o igual a 10 a la cuarta, consideramos positiva, y si lo vemos en la placa, lo consideramos positivo. En el informe, negativo sería sin desarrollo, positivo cuando tenemos una cuantificación que digamos, es positivo, y la cuantificación, si el título es menor a 1000 unidades cambiadoras de color, consideramos que está colonizando en zona genital. Esto siempre le hacemos un llamadito al médico. Y un título mayor se considera patógeno en ausencia de patógenos estrictos, ¿no? Bien, los métodos comerciales, tenemos el de Biomerie, tenemos otro de Mycofast Revolution, donde podemos observar que tenemos cuantificaciones, y también tenemos estas pruebas de sensibilidad. Recordarles que en el año 2011 el CLCI sacó sus guías estandarizadas para las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos, que realmente es un proceso largo y complejo, donde tenemos que preparar un inóculo, hacer un recuento, cuantificarlo, guardarlo en la heladera, volverlo a sacar el día de la SIM, y se hace la SIM con un inóculo estandarizado. Estas pruebas comerciales que se venden, no sabemos qué inóculo necesita, o cuánto inóculo estamos colocando en ese lugar. Y por otra parte, los inóculos que son muy, muy altos dan falsos positivos, dan falsa resistencia. Por otra parte, tampoco es posible separar los cultivos que son mixtos, como ureaplasma y micoplasma, entonces tenemos una resistencia intrínseca, por ejemplo, a macrólidos, y vemos todo resistente. Y por otra parte, la tercera falla es la falta de puntos de corte. Depende el kit que estemos utilizando, hay diferentes puntos de corte en los diferentes bandejas. Esta es una bandeja donde dio todo positivo, por lo tanto no hay que informar la sensibilidad, y de ser necesario que ustedes quieran confirmar algo de una muestra jerarquizable que necesiten la sensibilidad, pueden derivarla para hacerle una SIM en medio líquido como corresponde. Por otra parte tenemos métodos no culturales, en este caso la PCR, que puede ser convencional o real time. La serología no se utiliza en la clínica. Nosotros utilizamos una PCR de punto final que funciona muy, muy bien. Aquí pueden ver Hominis, Ureaplasma y Genitalium, con distintas bandas. Pero siempre recuerden que esta técnica no permite la cuantificación, por lo tanto no la voy a utilizar para muestras que provengan de muestras genitales, ¿no? Para muestras genitales no serviría, porque no estaríamos cuantificando. También puedo determinar qué diferentes especies mediante la PCR tengo de ureaplasma. Esto se hace mediante justamente una PCR. Y en nuestro caso investigamos entre el año sobre 494 muestras que teníamos guardadas, se pudieron analizar 74, y en estas 74, por esta PCR, observamos que teníamos un 73% de ureaplasma parvum, cuando toda la vida pensamos que era urealyticum, y solamente casi un 26% de urealyticum. Y había muestras mixtas. Tengan en cuenta también que Malditov, el de Vitek,
permite identificar Mycoplasma hominis por este método. Gabriela, que está a cargo de Mycoplasma en el servicio, hizo una prueba sobre muestras en medio sólido y muestras determinadas en medio líquido, y obteniendo excelentes resultados, con buenos estos. Con respecto a genitalium, el primer chorro de orina en el caso de los hombres, detectó el 98% de las infecciones, por lo tanto, el primer chorro de orina es la muestra recomendada para el estudio de Mycoplasma genitalium. En el caso de las mujeres, lo recomendado es el hisopado vaginal, donde se obtuvo un 100% de sensibilidad. La segunda muestra es el hisopado cervical, y luego el primer chorro de orina. En el caso de las mujeres, el primer chorro de orina no es tan excelente. Tengan en cuenta siempre que la carga de genitalium es menor que la de clamidia, ¿no? Y luego tenemos el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de genitalium? Solamente por métodos moleculares. No tenemos otra técnica para realizar, lamentablemente. Tenemos la PCR de punto final, que podemos detectar el gen de la MGP-B, y también hay PCR real time, donde hay algunas, como la de Roche, por ejemplo, que está trayendo PCR real time para genitalium, y también existen las PCRs múltiplex comerciales, como la de Cobas, Amplicor, que detecta tricomona y Mycoplasma genitalium, y está aprobada por la FDA. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Las técnicas de hibridación molecular son de baja sensibilidad, y las de amplificación, como la Aptima, mediada por transcripción, son las mejores, no están en el país. Por eso no me voy a detener acá. Estos son algunos ejemplos de cómo hay grandes múltiplex que detectan todo, detectan gérmenes que son jerarquizables junto con micoplasmas, ureaplasmas y demás. Eso no está muy bueno. Perdón. Y respecto a clamidia, ya un poco para ir como cerrando, respecto a clamidia, que la dejé para el final, decirles que, como ya saben, es una bacteria intracelular obligada, de células eucariontes, que necesita cubrir sus necesidades energéticas tomándola de la célula huésped, hospedadora. Es responsable de una variedad de síndromes clínicos, como puede ser el tracoma. El tracoma está caracterizado por las serovariedades de la A a la C, ¿sí? Hay 19 serovariedades diferentes. Las infecciones genitales, perinatales y conjuntivales, que son provocadas por las serovariedades de la D a la K. Y el otro síndrome clínico que últimamente ha tenido mucha relevancia en nuestro país, debido a su emergencia, es el linforanuloma venéreo, que está causado por las serovariedades L1, L2 y L3. Bien. Otras situaciones que, interesante, bueno, en su fisiopatología, es que clamidia posee un ciclo biológico bifásico, que es único, donde tiene dos entidades, el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. La primera es una forma muy pequeña, es la forma que puede resistir el medio ambiente, que es metabólicamente inerte, y que está relacionada justamente con la infectividad. Y la segunda forma es un gran cuerpo reticulado, pleomorfo, que se va a formar, que es aquella que va a estar relacionada con la reproducción de la bacteria dentro de la célula. ¿Sí? Siempre la clamidia va a completar su ciclo de desarrollo dentro de la célula eucariota, por lo tanto, y desarrolla distintas estrategias, por supuesto, para poder persistir dentro de esta célula, ¿sí? Ingresan los cuerpos elementales, se forma una gran vacuola que generalmente inhibe toda la formación con otros lisosomas para poder ser destruidos mediante sus proteínas
que expresan las proteínas en esa membrana, se acerca al núcleo y empieza a generar esta división celular, ¿sí?, de estos cuerpos reticulados. Hay una condición que es que en determinado momento, depende de condiciones estresantes, esto se ha visto in vitro también, como pueden ser presencia de antibióticos, el tema del interferón, etcétera, pueden provocar un estrés que forme un estado persistente. Y entonces permanece como latente dentro de la célula. Y luego que esa condición es retirada, se produce la reactivación de la bacteria, donde va a proseguir con la división celular. Luego esos cuerpos reticulados van a volver a formarse en cuerpos infecciosos, o sea, en cuerpos elementales, que van a liberarse rompiendo la célula y volviendo a infectar a otras, o directamente por un proceso de extrusión, sin llegar a destruir la célula huésped. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de clamidia? Bueno, importante saberlo de la toma de muestra, que la toma de muestra va a depender de la metodología que tengamos disponible, ¿sí? Si vamos a utilizar métodos de amplificación molecular, sepamos que podemos utilizar la toma de muestra de hisopos vaginales, hisopados vaginales mediante la colocación del espéculo, podemos utilizar primer chorro de orina, hisopado cervical e hisopados uretrales. En general los métodos moleculares no están disponibles, o mejor dicho, no están validados para hisopados oculares, rectales y faringios. Sí podemos utilizar el cultivo en línea celular, para eso cualquiera de estas muestras podemos utilizar, menos la muestra de orina, que no es muy buena. Y en el caso de utilizar inmunofluorescencia directa, podemos utilizar muestras de hisopado cervical, uretral, ocular y rectal. Siempre utilizar hisopos de dacrón o rayón con mango de plástico. Me voy a apurar. Y respecto a el diagnóstico de laboratorio, podemos usar métodos serológicos, como son la inmunofluorescencia directa, fijación de complemento, ahí hicimos un ensayo. Tenemos métodos culturales, como el cultivo en células eucariontes. Nosotros en el laboratorio utilizamos cultivo en células McCoy. Los métodos de detección antigénica, como pueden ser enzimo-inmunoensayos, inmunocromatografía, inmunofluorescencia directa, y los métodos de detección de ácidos nucleicos, ensayos de detección por sonda o ensayos de amplificación de ácidos nucleicos. Les pido perdón porque me estaba apurando, pensaba que tenía menos tiempo. Bien. Los métodos serológicos tienen un valor muy limitado. En general no son recomendables para el diagnóstico de clamidia, porque tienen un valor limitado en lo que son las infecciones genitales no complicadas, ¿sí? Porque pudimos haber estado con alguna infección que hizo un clearance y tenemos anticuerpos que permanecen después de esa infección, y además permanecen mucho tiempo, aunque la infección no haya resuelto. Y por otra parte tenemos alta prevalencia en poblaciones que son de riesgo, con lo cual el método serológico no es un método para evaluar esto. ¿Cuándo podemos utilizar un método serológico? En el caso de que tengamos, por ejemplo, una infección sistémica, en el caso de un linfogranuloma venéreo, en el caso de una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Pero no para otro tipo de muestras. El cultivo en células eucariontes ya prácticamente cayó en desuso, tiene una especificidad altísima, del 100%, porque nosotros podemos ver la inclusión dentro de este cultivo de células. Esta foto es de nuestro laboratorio. Me permite tener el organismo viable para distintos estudios, pero tiene una baja sensibilidad cuando lo comparamos con los métodos moleculares. ¿Sí? Una sensibilidad del 85%. Además tiene la contra de necesitar una buena preservación de la muestra, es muy exigente, tiene que ser transportada en métodos, en
en medios de transportes especiales, y además es una metodología realmente compleja y larga para realizar en el laboratorio, pero algunos laboratorios lo seguimos haciendo. Los métodos inmunocromatográficos son de muy baja sensibilidad. Obviamente es una metodología rápida y simple, ustedes saben que los point of care se prefieren, se están usando en muchos lugares, pero realmente da un resultado en menos de 30 minutos, no tiene necesidad de equipamiento, como pasa con todas estas point of care inmunocromatográficos, pero tienen la contra de tener una muy, muy baja sensibilidad. ¿Sí? Fíjense en este estudio, la sensibilidad el total de las muestras de la sensibilidad fue del 56%. Sí tiene una buena especificidad, pero muy baja sensibilidad, que oscilan para algunos tipos de muestra, incluso varían según el tipo de muestra, que llegan a 40%, o sea que son realmente malísimos, no deberían ser usados. Luego tenemos la inmunofluorescencia directa, que es un método que tiene una elevada especificidad, ¿sí? Pero para cuando tenemos que procesar un alto número de muestras, es una técnica que es muy cansadora, ¿sí? Porque se nos cansa la vista de tanto mirar puntitos verdes de inmunofluorescencia en el microscopio. Sí es cierto que la condición de la conservación de la muestra es poco exigente, uno puede hacer un frotis y dejarlo, o enviarlo a otro sitio, o procesarlo después, entonces eso es una cosa a su favor. Permite evaluar la calidad de la muestra, porque me permite saber si hemos podido recolectar células, que es lo que necesitamos, pero tiene una baja sensibilidad, una sensibilidad casi como la del cultivo del 80%. Los resultados son muy subjetivos, porque, como les decía, al ver esta cantidad de puntitos, uno muchas veces tiene dudas de lo que está viendo, pero dentro de las técnicas más simples, la inmunofluorescencia por ahí todavía puede ser recomendable, ¿sí? Tiene una sensibilidad más alta al menos que los métodos inmunocromatográficos. Y luego tenemos los métodos de detección de ácidos nucleicos. Estas pruebas tienen elevada sensibilidad y especificidad, más del 95%, una elevada capacidad de procesamiento, pueden utilizarse técnicas que sean no invasivas para toma de muestra, y esto nos va a servir mucho para el uso en programas de screening, ¿sí? Como vamos a ver. Sí es cierto que tienen alto costo, y verdaderamente creo que esta es una de las contras más grandes que yo observo, sobre todo en nuestro país, donde bueno, uno tiene la posibilidad de comprar el equipo o de obtener el equipo, y a veces nos quedamos sin poder comprar los reactivos debido al alto costo. Es una metodología compleja, que muchas veces necesitamos tener una alta capacidad en el laboratorio, y por ahí un espacio grande, porque son equipos más bien grandes. Y por otra parte tenemos aquellos NATs, o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que además se pueden utilizar en el punto de atención. Son los llamados Point of Care NATs. Estos métodos, como el GeneXpert, nos dan resultados en 90 minutos, es una metodología muy simple, no necesitamos una alta complejidad de nada, porque sencillamente se coloca la muestra, el cartucho, y el equipo lo lee, y verdaderamente se está utilizando muchísimo en lugares con capacidad reducida, y lugares donde no tenemos una alta capacidad de laboratorio. Como pueden ver, estos métodos tienen aproximadamente un 94% de sensibilidad y un 99% de especificidad. O sea que realmente son maravillosos, y se pueden utilizar con una amplia variedad de muestras. Por supuesto que dependiendo de las muestras, por ahí, por ejemplo, en las muestras rectales, esa sensibilidad desciende al 93%, pero en general son muy, muy buenos métodos.
Por lo tanto, las metodologías recomendadas para el diagnóstico de rutina de clamidia, en primer lugar, la amplificación de ácidos nucleicos, en segundo lugar, los métodos de cultivo, aunque es tan compleja la metodología, la inmunofluorescencia, y bueno, captura híbrida acá no tenemos, tiene una sensibilidad baja y alto costo, o sea que esta no la recomendaríamos. Y por debajo tenemos los métodos serológicos, los ELISAs y los métodos inmunocromatográficos, que son los no recomendados para el diagnóstico. Por lo tanto, si vemos un poco los distintos targets, lo que quería decirles es que en general los métodos que vienen comerciales para el diagnóstico de clamidia generalmente identifican también Neisseria gonorrhoeae, aparte de clamidia. Identifican gono y clamidia. Estos dos métodos que son excelentes, tanto el Aptima sobre todo, que es excelente, es el mejor, no está disponible en nuestro país. Estos sí los tenemos ya disponibles acá en el país, y algunos tienen distintas regiones, ¿no? Van en general contra el plásmido críptico y contra el OMPA. Bueno, ahí tenemos distintos targets, ¿no? El Aptima directamente detecta ARN. ¿Qué más decirles de aquí? Bueno, también están validados para distintos tipos de muestras. Eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de querer adquirir uno de estos equipos. ¿Y cuándo haríamos las pruebas o el test de cura? El test de cura no está recomendado en pacientes que han sido tratados, ¿sí?, con terapias de primera línea o con un régimen alternativo. La verdad, no está recomendado el test de cura. ¿Cuándo lo tendríamos que realizar? Bueno, si sospechamos que el paciente incumplió con la terapia antibiótica. En el caso de clamidia, tenemos que dar un antibiótico que es de múltiples tomas, entonces muchas veces puede no haber adherencia a ese tratamiento. En el caso de que yo vea persistencia o recurrencia de los mismos síntomas, donde estoy sospechando una reinfección, ¿sí?, sobre todo en aquellos pacientes que son de alto riesgo, entonces ahí está recomendado volver incluso a repetir la muestra, a repetir el diagnóstico a los 3 meses, en el caso de las embarazadas, ¿sí? Y siempre tengo que utilizar una prueba de amplificación de ácidos nucleicos. ¿En qué tiempo? Eso es lo importante, hacerlo aproximadamente a los 30 días de haber finalizado la terapia antibiótica, debido a que el ADN puede persistir, ¿sí?, en estas muestras a pesar de que la bacteria no esté viable. Muchos países en el mundo implementaron programas de tamizaje para clamidia con un muy buen report, ¿sí? Y entonces, siempre que nos planteamos el blanco a tamizar, elegimos aquellas poblaciones que tienen que tener un alto riesgo de adquirir una infección. En este caso, para el caso de clamidia, mujeres adolescentes y mujeres adultas jóvenes. Podemos tamizar a embarazadas y a grupos de riesgo, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas con antecedentes de otras ITS. Entonces, en general, uno pretende por lo menos comenzar a analizar o a tamizar a personas menores de 25 años, ¿no? Siempre tratar de realizarlo por métodos de amplificación de ácidos nucleicos, porque estos métodos me permiten obtener una muestra que no sea invasiva, que es lo que yo necesito en un programa de tamizaje, ¿sí? Una muestra no invasiva y una muestra que tenga excelente sensibilidad. Y por lo menos una vez al año estas poblaciones deberían ser tamizadas. Respecto al tratamiento, el tratamiento según las nuevas guías del CDC, tratamos con doxiciclina, 100 miligramos oral, 2 veces por día durante 7 días. Por eso les decía que muchas veces la adherencia al tratamiento no es la ideal, porque siempre en una ITS se pretende, o
lo ideal sería tratar con una sola dosis, con un comprimido, en lo posible oral. Su alternativa es la acitromicina, 1 gramo oral, única dosis, o levofloxacina. En el caso de las personas gestantes, se les puede dar o administrar acitromicina 1 gramo oral, como alternativa a Moxi 500 3 veces por día durante 7 días. Las personas VIH positivas no tienen ninguna diferencia con respecto al tratamiento. En el caso de las personas gestantes, recordemos, como lo habíamos dicho antes, que se recomienda el test de cura 4 semanas después de la compleción de la terapia. En el caso de Mycoplasma genitalium, el tratamiento lo vamos a realizar de 2 maneras. Si tenemos la posibilidad de realizar un test de resistencia a macrólidos, entonces hacemos un tratamiento. Si no tenemos posibilidad de realizar el tratamiento, que sería en la mayoría de los casos en Argentina, sería la doxiciclina, 100 miligramos oral 2 veces por día, por 7 días, seguido por moxifloxacina, 400 miligramos oral, 1 vez al día por 7 días. En el caso de poder realizar un test de resistencia, puedo dar doxi, seguido por acitromicina 1 gramo oral, el primer día, y luego 3 días de 500 miligramos oral también. En las personas con VIH reciben el mismo tratamiento. Y aquí decirles 2 palabras ya para finalizar, que en el caso del genitalium tenemos una gran problemática respecto a la resistencia a los antimicrobianos. Se comenzó a tratar con tetraciclina y se volvió rápidamente resistente. Las tetraciclinas tenían menor actividad in vitro, pero se trató con esto. El tema de la fluoroquinolona, donde la moxifloxacina era o es una de las que tiene mayor actividad, pero sepan que también existe resistencia a las fluoroquinolonas en el mundo, y el tratamiento de elección había sido por mucho tiempo los macrólidos, la citromicina, que tenía mayor actividad in vitro, pero realmente se ha vuelto resistente y, como les decía, podría llegar a ser la nueva superbacteria. Fíjense lo que está ocurriendo con la resistencia a la citromicina en distintas partes del mundo. Realmente hay una alta tasa de resistencia a la citro en muchos lugares del mundo. En Argentina, en las pocas muestras que hemos podido procesar, ¿sí? Tuvimos 27 muestras de genitalium positivas, recuperadas de sitios de zona genital entre el 2013 y el 2017, y pudimos analizar la resistencia a los antimicrobianos, y tuvimos un 8.6% de resistencia. Podemos decir 3 aislamientos de 35, son pocos como para sacar un porcentaje, todos en hombres jóvenes. Es complejo realizar este screening, y por eso la idea es poder trabajarlo en red, de aquellos laboratorios que ya empiecen a diagnosticar clamidia por métodos moleculares, poder hacer la vigilancia de la resistencia en el país. Lo que se vio con acitromicina es que presentaban una resistencia intrínseca intratratamiento, cuando se les daba 1 gramo de acitromicina para el tratamiento. Y por lo tanto se decidió que era mucho mejor dosificar y dar una dosis de acitromicina alta, dosis de acitromicina al principio, 1 gramo, y luego estos 500 miligramos a lo largo de 3 días. Que esa terapia era mucho mejor, pero se vio que también provoca resistencia a los macrólidos. Entonces, si bien la doxiciclina no erradica la infección, lo que pasa es que al dar doxiciclina previamente, disminuye la carga bacteriana de Mycoplasma genitalium, y cuando le damos la citromicina,
realmente la infección desaparece. Entonces se está tratando de hacer esto. Tengan en cuenta que, al igual que otros micoplasmas, la idea no es buscar siempre Mycoplasma genitalium, porque queremos evitar la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos. Y si lo buscamos, lo encontramos en todos lados y a veces no está causando sintomatología y por ahí no sea necesario el tratamiento. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias y bueno, no sé si tienen preguntas, los escucho. A continuación va a disertar la doctora Natalia Mangieri. Doctora es bioquímica, es profesional del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. Y le damos el lugar a la doctora. También te agradecemos tu presencia en estas jornadas. Y bueno, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación de la asociación. Yo hoy les voy a comentar acerca de infecciones en las vías espermáticas y las glándulas anexas, y nuestra experiencia desde el Laboratorio de Microbiología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. Bueno, para comenzar, quise hacer un breve repaso del aparato reproductor masculino, como para tenerlo más presente. Sabemos que en los testículos se produce la espermogénesis, y también es el principal secretor de testosterona. En el epidídimo, los espermatozoides van a adquirir movilidad y van a madurar para conducirse por los conductos deferentes, van a pasar también por las vesículas seminales, las cuales aportan gran cantidad de nutrientes, pasarán por la próstata. En la próstata sabemos que es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga, rodea la uretra, y finalmente la uretra tiene una doble función, forma parte tanto del aparato reproductor masculino como también del aparato urinario, y como vamos a ver más adelante, es el único segmento de este sistema que puede estar colonizado por diferentes gérmenes. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las diferentes infecciones que podemos encontrar. Para empezar, las prostatitis bacterianas agudas son infecciones generalizadas de la glándula. En general son poco frecuentes y tienen una clara asociación con la infección urinaria. La epididimitis aguda y la orquitis son frecuentemente unilaterales, con compromiso testicular homolateral. En el caso de las prostatitis bacterianas crónicas, son las más difíciles de diagnosticar, son insidiosas, muchas veces subclínicas, y el diagnóstico va a estar determinado por la detección de microorganismos en el líquido prostático. Finalmente, las prostatitis no bacterianas son aquellas de origen desconocido, donde el estudio microbiológico va a ser negativo. Entonces, para hablar de las prostatitis bacterianas agudas, como dijimos, son infecciones agudas y generalizadas de toda la glándula prostática. Es una enfermedad severa de compromiso sistémico. El paciente va a presentarse muy sintomático, con síntomas del tracto genitourinario, disuria, poliquiuria, urgencia miccional, síntomas locales, dolor perineal, irradiado al hipogastrio, testículos, región anal, y síntomas de bacteriemia, como fiebre, mialgias y artralgias. Si bien es una patología relativamente frecuente, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un rápido tratamiento y un rápido diagnóstico, ya que puede evolucionar a abscesos, generar también epididimitis y demás. Y tiene una clara asociación con la infección urinaria. Es por ello que para el diagnóstico de laboratorio de este tipo de infecciones vamos a recurrir a la toma de urocultivo y a la toma de hemocultivos. Los agentes etiológicos relacionados más frecuentes son, como dijimos, los agentes que son causantes de infecciones urinarias, principalmente Escherichia coli, Klebsiella, el grupo Proteae y demás. Y también podemos encontrar Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus en aquellos pacientes añosos que tengan alguna intervención en el aparato genitourinario, ya sea alguna cirugía o que estén cateterizados. Como menos frecuente podemos llegar a encontrar algunos microorganismos causantes de infecciones de transmisión sexual, como Neisseria, clamidia, ureaplasma o tricomonas vaginales. Con respecto a la epididimitis aguda, es la inflamación del epidídimo, principalmente de etiología infecciosa. Casi siempre es unilateral y se presenta con tumefacción dolorosa del escroto,
con eritema, puede haber o no secreción uretral y fiebre. Las complicaciones de la epididimitis pueden incluir abscesos, orquitis, epididimitis crónica y también infertilidad. En este caso es importante el diagnóstico diferencial con otras entidades no infecciosas como traumas, torsión testicular, que sería una urgencia quirúrgica. La orquitis aguda está frecuentemente relacionada a las epididimitis. Los pacientes se van a presentar agudamente enfermos con tumefacción del testículo, afectan el testículo del lado que está afectado, dolor que se irradia el conducto inguinal, náuseas, vómitos, hipertermia. En este caso de las orquitis es importante la diferenciación y la búsqueda de la etiología viral, principalmente la parotiditis, cuya complicación más importante en pacientes no vacunados va a ser la infertilidad y puede llegar a desarrollar hipogonadismo. En este caso también el diagnóstico de laboratorio va a ser importante y lo que vamos a utilizar son también la toma de urocultivos y hemocultivos. Y si existe secreción uretral también se va a poder tomar. En general el diagnóstico definitivo se podría hacer con punción aspiración o toma de una biopsia. Sin embargo, generalmente los pacientes se niegan a hacer este tipo de intervenciones, y por otro lado, estos pacientes están muy sintomáticos y tienen mucho dolor, con lo cual, cuando van a la consulta, el médico ya sospecha, va dirigido hacia qué buscar. Respecto a los agentes etiológicos más frecuentes para estas patologías, podemos dividirlos en pacientes menores de 35 años, en donde vamos a encontrar como principales agentes Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, entre otros agentes de ETS, y en pacientes añosos volvemos a encontrar los microorganismos causantes de infecciones urinarias, Escherichia coli, Klebsiella, Grupo Proteae, Pseudomonas aeruginosas y Staphylococcus aureus, cuando los pacientes tengan alguna intervención del aparato genitourinario, y también podemos llegar a encontrar Staphylococcus coagulasa negativos. Respecto a las prostatitis crónicas, sabemos que, como dijimos, es una enfermedad insidiosa, subclínica. El paciente puede o no tener antecedentes de infecciones urinarias a repetición, ETS, instrumentación genitourinaria. Los síntomas son más difíciles de detectar, son fluctuantes, puede haber dolor perineal o pelviano moderado a leve, alteraciones miccionales, molestias eyaculatorias, pero en realidad lo que predomina es la forma sintomática. Con lo cual los estudios bacteriológicos van a definir tanto la etiología como el tratamiento. Y aquí tenemos nuevamente la asociación con microorganismos causantes de infecciones urinarias. Entonces, una de las cosas que vimos es que generalmente no tienen síntomas los pacientes, pero sí puede haber alteraciones en distintos parámetros del líquido prostático. Dentro de ellos encontramos parámetros disminuidos como la densidad, el factor prostático antibacterial, que está fuertemente asociado al zinc, y tenemos otros cationes disminuidos como magnesio, calcio. Estos iones son importantes para la estabilidad del ADN de los espermatozoides. Ácido cítrico, que es fundamental para el mantenimiento del pH del líquido prostático. En consecuencia, si tenemos un ácido cítrico disminuido, lo que vamos a ver es un aumento del pH, y podemos tener diversas enzimas que pueden estar disminuidas, como la fosfatasa alcalina o la lisozima, y otras aumentadas como diferentes fracciones de la LDH. Respecto a las vías de infección, las más frecuentes son la canalicular ascendente. En este caso se determina por el ascenso de los microorganismos responsables tanto de una infección o una colonización, o bien de reflujo de orina infectada hacia los conductos prostáticos y epididimales. También una segunda vía de infección puede ser la diseminación hematógena. En este caso el foco sería un foco distal, y por vía hematógena los microorganismos llegarían a esta zona. En este caso se pueden describir Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus como principales agentes que pueden tener esta vía de infección. Y en tercer lugar, que es más bien una vía descrita teórica, sería la llegada del microorganismo desde el recto por los canales linfáticos.
Entonces, como dijimos, la única porción del sistema del aparato genital masculino colonizada es la uretra distal o anterior. Los microorganismos en este caso pueden ser potencialmente patógenos, es decir, que por una eventual circunstancia pueden migrar hacia zonas donde pueden desencadenar una infección. Sin embargo, puede haber presencia de microorganismos que no forman parte de la flora normal de los pacientes, que al no poder ser eliminados por las defensas locales, también van a poder generar la infección. Aquí les muestro una lista de la flora genital masculina habitual. Como vemos, hay numerosas cantidades de microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos. Tenemos que tener en cuenta, aquí no están nombrados, pero según los hábitos sexuales de los pacientes, podemos llegar a encontrar microorganismos como Haemophilus, Moraxella catarrhalis, bacteroides, que también pueden llegar a estar presentes en estas muestras. Para el diagnóstico de las prostatitis crónicas, les comento brevemente, pero lo vamos a ver más detenidamente cuando avance la clase, más bien la charla. El método recomendado es el método Stamets y Merz, que postularon en 1968, en el cual ellos postulan la toma de 4 muestras: orina de primer chorro, chorro medio, realización de masaje prostático, toma de la secreción prostática y orina posmasaje, en el cual se va a considerar positivo cuando el líquido prostático tenga un recuento de más de un logaritmo respecto de los conteos de la orina de primer chorro, o bien cuando la secreción prostática no es obtenida o es muy poquita cantidad, se va a considerar la orina postmasaje con un recuento mayor a un logaritmo respecto a la orina de la primera porción. Respecto a las prostatitis no bacterianas, la sintomatología y los signos son indistinguibles con la forma bacteriana. Sin embargo, lo que vamos a ver es que no encontramos microorganismos en el cultivo. Consecuentemente, la etiología sería desconocida. Lo que se postula en diferentes series es que lo que podría haber es o bien reflujo crónico de orina que pueda generar esta prostatitis, o irritación por cuerpos extraños, como por ejemplo presencia de cálculos, algunas entidades autoinmunes, o bien la presencia de varicocele. Bien, hasta aquí lo que vimos, y como más importantes, son las infecciones agudas que podemos destacar que el paciente va a estar sintomático, el médico, o sea, el paciente va a recurrir a la consulta con síntomas, con dolor, que van a hacer sospechar al médico de la posible patología, y con eso vamos a tener para hacer el diagnóstico las herramientas de tomar el urocultivo, hemocultivos, y si existiera secreción uretral también se puede tomar. En este caso, lo vamos a ver un poco más adelante, pero les digo que en estos casos de infección aguda no se recomienda realizar el masaje prostático, debido a que primero que el paciente tiene mucho dolor, y por otro lado puede haber un riesgo de generar una bacteria. Lo que les voy a compartir ahora es nuestra experiencia en el laboratorio respecto a las infecciones seminales en el varón infértil. Bueno, estos estudios surgieron hace ya más de 30 años en nuestro laboratorio, cuando el andrólogo, el responsable del servicio de endocrinología, el doctor Franco Bondelman, se presenta al laboratorio con la inquietud acerca de si sus pacientes con infertilidad podían llegar a tener una infección seminal. De la mano del doctor Santoyani, quien fue el que desarrolló generó este conocimiento y desarrolló los estudios que les voy a mostrar, con quien tuve la suerte de compartir los últimos años antes de que se jubile, decidieron empezar a estudiar estos pacientes y ver qué metodología se podía utilizar, y es un tema que realmente en la actualidad sigue siendo controversial. Entonces, para tener en presente algunas definiciones, la Organización Mundial de la Salud define como infertilidad
a la enfermedad del sistema reproductivo, tanto masculino como femenino, definida por la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Cuando la causa de la infertilidad es incompatible con el embarazo, ahí hablamos de esterilidad. Se considera entonces que hay un 10 a un 15% de las parejas en edad reproductiva que son infértiles. Dentro de ellas, un 50% se detecta el factor masculino como única causa de infertilidad o asociada a infertilidad, y dentro de las causas posibles se encuentran las infecciones agudas y crónicas del aparato genital masculino. Dentro de las causas de infertilidad encontramos múltiples factores, tanto problemas endocrinológicos, drogas, alcohol, defectos genéticos, varicocele, obstrucciones, y dentro de esas causas de infertilidad, el rol de las infecciones juega un rol importante en este tipo de situaciones. Entonces, por un lado tenemos las infecciones agudas que van a dar síntomas y signos físicos que van a sugerir la presencia de las mismas. Por otro lado, las infecciones crónicas, como dijimos, la mayoría son subclínicas o asintomáticas y van a ser muy difíciles de detectar. En ese caso, el estudio microbiológico es importante y va a estar indicado en todo varón infértil con alguna alteración del espermograma, con o sin leucocitospermia. Es entonces que definimos a las infecciones como un factor de morbilidad, porque pueden alterar las características fisiológicas del semen, tanto en el soporte seminal como en los espermatozoides en sí. Cuando hablamos de su acción sobre el soporte seminal, tenemos que tener en cuenta que estas infecciones repercuten en las glándulas accesorias, puede ser en forma temporal, generando inflamación o edema, o puede ser en forma definitiva, por destrucción del epitelio glandular, provocando una disminución importante de sus secreciones. Tenemos que tener presente que dentro del líquido seminal forma parte el líquido vesicular de entre un 60 y un 80% del semen, y es rico en fructosa y en prostaglandinas. Mientras que el líquido prostático forma entre un 25 y un 30% del semen, y es rico en ácido cítrico, zinc, como dijimos, entre otros factores. Respecto a la acción directa de diferentes microorganismos en los espermatozoides, hay diversos estudios realizados con estos microorganismos. En principio, Trichomonas vaginalis, se vio que disminuyen la motilidad y y generan alteración de la membrana plasmática por su adhesividad. Esto se vio en diferentes estudios que se realizaron, en donde se sometían a diferentes alicuotas de semen de pacientes infértiles con diferentes concentraciones de tricomonas, y lo que se veía era una clara disminución de la motilidad de los espermatozoides. Y por otro lado, se comprobó la alteración de la membrana sometiendo a cultivos celulares a presencia de las tricomonas vaginalis, y lo que se vio es justamente la alteración de la membrana plasmática. Respecto a los micoplasmas, sabemos que causan un deterioro significativo de la motilidad. En este caso, inicialmente, cuando se empezaron a evidenciar este tipo de microorganismos, se tomaban micrografías electrónicas de pacientes con infertilidad. Lo que se observaba era en los espermatozoides, tanto en las cabezas como en las zonas medias, están descritos en los trabajos como unas crescencias que, bajo tratamiento con tetraciclinas, veían que esas crescencias desaparecían. Por otro lado, Escherichia coli es otro agente importante, ya que interfiere en las enzimas responsables de la coagulación y licuefacción del semen, y disminuye la motilidad por aglutinación. Diferentes series han estudiado Escherichia coli en semen de diferentes pacientes. Aquí les muestro una foto en donde se puede ver a la izquierda espermatozoides normales, mientras que a la derecha se pueden ver los espermatozoides aglutinados por causa de Escherichia coli. En consecuencia, como están aglutinados, disminuye notablemente la motilidad. Bien, también sabemos que hay microorganismos que tienen una reconocida patogenicidad y que estos pueden llegar a causar esterilidad,
masculino. En este caso tenemos Mycobacterium tuberculosis, siempre asociada a una tuberculosis pulmonar o gastrointestinal, y la diseminación, como habíamos visto, ocurre por vía hematógena. Respecto a Neisseria gonorrhoeae, es responsable de la epididimitis gonocócica, que prácticamente está desaparecida por el uso de antibióticos. Y luego tenemos diferentes patógenos como Treponema pallium, herpes virus tipo 2 o citomegalovirus, que sabemos que actúan dañando estructuras en forma irreversible. Entonces, cuando empezamos a estudiar a estos pacientes con infertilidad, tomamos como un posible marcador la reacción inflamatoria que puedan tener estos pacientes. La OMS define como un punto de corte, un valor normal, 1 por 10 a la 6 leucocitos por mililitro. En otras series lo definen como 0,5 por 10 a la 6 polimorfonucleares por mililitro. Pero el punto es que para llegar a ese punto de corte necesitamos hacer un recuento. Y para eso la coloración de Gram o la coloración de Giemsa no nos sirve, ya que no podemos hacer un recuento en cámara como debemos realizarlo, y por otro lado, en este tipo de coloraciones no podemos distinguir las series de la progenie espermática, que son muy similares en morfología y tamaño con los polimorfonucleares. Entonces nosotros utilizamos la coloración de benzidina, es la recomendada también por la guía de la OMS, para poder realizar la cuantificación de polimorfonucleares. En este caso se va a evidenciar la presencia de peroxidasa dentro de los polimorfonucleares por oxidación de la benzidina. Y lo que vamos a ver es, como les mostré en la foto, la aparición de un precipitado marrón, y es lo que nos va a permitir realizar el recuento en cámara para poder establecer la reacción inflamatoria que tenga el paciente. Lo que nos pasó fue que a lo largo de los años, recibiendo diferentes muestras de diferentes centros, empezamos a ver que había un 35% de nuestra población que tenía una infección, pero que no tenía un recuento alto de polimorfonucleares. Y a su vez, encontramos un 32% de pacientes con varicocele izquierdo sin autoinmunidad espermática ni infección, que sí tenían polimorfonucleares aumentados, en un recuento bastante alto. Que luego esos pacientes, principalmente los que tenían varicocele, cuando se sometían a la cirugía, se les realizaba un control y se veía que la reacción inflamatoria disminuía drásticamente. En consecuencia, no podemos usar como marcador la reacción inflamatoria, porque lo que veíamos es justamente eso, que hay pacientes que pueden tenerlo y otros que no. Entonces, la Asociación de Andrología, junto con SADEVAC, lo que determinó fue que ante un espermograma alterado, con o sin leucocitospermia, debemos interrogarnos si existe una etiología infecciosa subyacente, o si estamos frente a efectos persistentes de una infección silenciosa previa. Y para este caso necesitamos un método que nos permita detectar la infección. Esta Menzimer, como les comenté, propusieron en el 68 el método de las 4 muestras, donde vamos a tener orina de primer chorro, chorro medio, secreción prostática, post-masaje prostático y orina post-masaje. En este caso es importante, la toma de muestra es fundamental. Para eso le tenemos que dar ciertas recomendaciones al paciente. En primer lugar, tiene que tener una abstinencia sexual de 72 horas, y esto es, en primer lugar, para si hay algún microorganismo, lograr la concentración del mismo, y por otro lado, para evitar la contaminación de la flora genital de la pareja sexual. Por otro lado, tiene que tener una retención de orina de más de 3 horas, y cuando llegue al laboratorio para la toma de las muestras, tiene que hacer una correcta higiene de los genitales con retracción del prepucio, lavado con jabón Pervinox, tanto las manos como los genitales, un secado adecuado con gas estéril o similar. Hay que recordarle al paciente que tiene que tomar la primera muestra, los primeros 5 o 10 mililitros de orina en un recipiente estéril.
Luego tomar la segunda porción y avisarle que no tiene que terminar de orinar, ya que se le va a realizar el masaje prostático, y luego se le va a tener que hacer orina, va a tener que orinar nuevamente para obtener la orina post-masaje. Entonces, en este caso vamos a considerar positivos, como habíamos dicho, el líquido prostático cuando los conteos de colonias sean mayor a un logaritmo respecto de los conteos de orina de la primera porción. O bien cuando la secreción prostática no es obtenida, porque a veces lo que puede suceder es que la secreción sea 1 o 2 gotas y no obtengamos más nada, es que la orina post-masaje tiene que tener un recuento de mayor a un logaritmo respecto de los conteos de orina de primera porción. Para hacerlo más gráfico, si nosotros tenemos en la orina de primer chorro 200 unidades formadoras de colonia por mililitro, para considerar positivo el líquido prostático deberíamos obtener al menos 2000 unidades formadoras de colonias por mililitro. En nuestra experiencia, cuando el líquido es positivo, la verdad que el recuento es bastante más alto. También se desarrolló el método de las 4 muestras con agregado de semen. En este caso, el semen es obtenido por masturbación, y lo importante es recalcarle al paciente que tome la totalidad de la muestra, ya que es una muestra bastante heterogénea. Entonces vamos a considerar positivos el líquido prostático o el semen cuando el recuento de colonias sea mayor a un logaritmo respecto de la orina de primer chorro. Cuando la secreción prostática no es obtenida, es lo mismo, los conteos de la orina postmasaje deben ser mayor a un logaritmo respecto de la orina de la primera porción. La OMS también propone el cultivo solamente de semen, y en este caso se consideraría positiva una muestra cuyo recuento sea mayor a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias de bacterias de una patogenicidad reconocida, o bien mayor a 10 a la 4 de bacterias potencialmente patógenas, pero que le encontremos como una sola especie. Mobley y colaboradores en el 75 más o menos trataron de comparar los métodos de Stammers con respecto al cultivo de semen solo, ya que consideraban que la metodología de Stammers de las 4 muestras era bastante laboriosa. Lo que ellos vieron fue que ellos estudiaron 12 pacientes con prostatitis crónica y encontraron una muy buena correlación entre las 2 metodologías. En nuestro laboratorio se trató de reproducir la experiencia de Mobley y sus colaboradores, y en este caso estudiamos 218 pacientes a los cuales se le hizo, en este caso, el método de Stammers con el agregado de semen, y por otro lado se realizó el cultivo de semen solamente. En esta tabla les muestro los resultados que obtuvimos y les remarco algunos puntos. En primer lugar, con el cultivo de las 5 muestras, nosotros podemos ver que obtuvimos 100 pacientes positivos, de los cuales 27 por el cultivo de semen nos dieron negativo. O sea, teníamos las 5 muestras con un resultado positivo, pero cuando analizábamos el cultivo de semen solo, 27 nos dieron negativos. Y en este caso, lo que podemos ver es que por un análisis estadístico estaríamos perdiendo un 25% teníamos un 25% de pacientes que estaríamos informando como negativos cuando en realidad son positivos. Y esto es porque recordemos que la infección puede estar localizada a nivel prostático, y el líquido prostático forma parte de un 25 o un 30% del semen. En consecuencia, si nosotros consideramos solo en semen, lo que podemos tener es una dilución y, según los puntos de corte de la OMS, nos daría negativo. Sin embargo, teniendo las 5 muestras en este caso, encontramos la infección y lo consideramos positivo. Por otro lado, cuando por el método de las 5 muestras tuvimos negativos 118 pacientes, de los cuales, realizando el cultivo de semen solamente, encontramos 16 pacientes que nos dieron positivo. Realizando un análisis estadístico, lo que podemos evidenciar
que tenemos un 26% de muestras que nosotros informaríamos positivos si solo cultivamos el semen, pero que en realidad serían negativos. Y esto es porque si solo cultivamos el semen, lo que no estamos considerando es la colonización de la uretra. Nosotros, cultivando solo el semen, no conocemos ni en qué recuento ni qué microorganismos forman parte de la flora habitual del paciente. Un método que es considerado de screening, donde podemos utilizarlo para no usar las 5 muestras, ni tampoco usar solo el cultivo de semen, sería considerar la toma de la orina de primer chorro y la toma del semen. En este caso se consideraría positivo el semen cuando los recuentos de colonia sean mayores a un logaritmo respecto del conteo de la orina de la primera porción. Entonces, para hacer un resumen y acomodar un poco el tema de los distintos tipos de muestras que tenemos y en el diagnóstico de laboratorio, repasando, tenemos primero el cultivo de semen. En el cultivo de semen tenemos la ventaja de que es una sola muestra, que el paciente puede remitir al laboratorio, con lo cual implica bajo costos y un nivel de trabajo normal en el laboratorio con una sola muestra. Sin embargo, como desventaja tenemos que al no realizar el estudio de la secreción prostática y la orina postmasaje, perdemos un cuarto de los pacientes de diagnóstico de prostatitis. Y por otro lado tenemos la limitación de que no conocemos la flora normal de la uretra de ese paciente, con lo cual esto puede inducir a informar resultados falsos positivos. Con respecto a la toma de muestra, que incluye el método Stamen-Zimmer de las 4 muestras más el agregado de semen, este método es el único que detecta el 100% de las infecciones prostáticas y seminales. Sin embargo, tenemos como desventajas que se van a tener que procesar 5 muestras, vamos a necesitar un médico para realizar el masaje prostático, en consecuencia tenemos costos más elevados y un trabajo más intenso. Y además, todas las muestras deben ser remitidas al laboratorio, tomadas en el laboratorio, en consecuencia necesitamos un lugar para que el paciente tome las muestras, y requerir de microbiólogos un poco más experimentados para poder interpretar los resultados. El método de screening, que sería la toma de orina de primer chorro y de semen, tiene la ventaja de que el paciente las puede remitir al laboratorio, no necesariamente las tiene que tomar en el hospital o en el laboratorio, se van a procesar solo 2 muestras, en consecuencia los costos son bajos y el trabajo va a ser moderado. Como desventaja tenemos que al no realizar el estudio de secreción prostática o orina postmasaje, perdemos un cuarto de los pacientes con diagnóstico de prostatitis, y si bien conocemos la flora uretral del paciente, un diagnóstico negativo no descartaría la presencia de una prostatitis. Con respecto a los estudios cualitativos y cuantitativos que podemos hacer, aquí les presento la forma de cultivo de máxima, digamos que sería tratar de buscar la mayor cantidad de microorganismos posibles, tanto aeróbicos como anaeróbicos, incluso hongos, realizar las coloraciones de Gram, de Giemsa y Zinn-Nielsen, principalmente en el semen, y realizar el test de la peroxidasa. Respecto a las siembras, eso va a depender de cada laboratorio y las posibilidades que se tengan para realizar diferentes cultivos. Con respecto a los estudios cuantitativos, es necesario la siembra de 100 microlitros de cada muestra y del semen diluido. Algo que no les dije que es importante es trabajar con el semen diluido al medio, ya que el semen tiene gran cantidad de inhibidores del crecimiento bacteriano. Por lo tanto, si lo trabajamos directo, vamos a tener un menor recuento. Por otro lado, podemos utilizar cualquiera de las 2 técnicas, tanto mezclar la muestra con un medio rico con sangre y verterlo en una placa de Petri y después realizar el recuento, o bien poner los mililitros en una placa de agar sangre, en este caso, y esparcir con la espátula. Aquí les muestro los resultados de 144 pacientes que tuvimos en estudio, de los cuales los separamos en 3 periodos, en los cuales les puedo mostrar
En el primer periodo, lo que encontramos como agente principal de este tipo de infecciones es Enterococcus fecalis. Por un lado, tenemos que tener en cuenta, yo les había dicho que los agentes etiológicos más frecuentes eran los asociados a infecciones urinarias, como Escherichia coli. Pero en este caso nosotros tenemos pacientes más jóvenes, no pacientes añosis, sino pacientes que consultaban por infertilidad. Y por otro lado, Enterococcus fecalis es el microorganismo que sobrevive a mayores concentraciones de factor antibacterial prostático, que es uno de los principales agentes que inhiben la adhesión de microorganismos en los espermatozoides. Ureaplasma ureolítico y clamidia en el primer periodo no se estudiaban, pero luego sí empiezan a cobrar bastante importancia, y como se ve en el último periodo, Ureaplasma ureolíticum cobra el primer lugar entre los agentes infecciosos. Y no quiero dejar de nombrarles a los estafilococos coagulasa negativos, que son en general difíciles de jerarquizar, uno nunca sabe qué hacer con este tipo de microorganismos. Lo que se vio en un estudio que se realizó en Canadá, en pacientes que presentaban prostatitis crónica, que se habían encontrado diferentes especies de estafilocoagulasa negativo, algunos de esos pacientes tuvieron que realizarse una prostatectomía, y cuando se realiza el cultivo de este tejido, lo que se pudo encontrar es la misma especie que habían encontrado en la toma de las muestras anteriores. Entonces, lo que es importante destacar es que si uno encuentra un coagulasa negativo, cuando uno sabe que la muestra fue bien tomada, hay que jerarquizarla. Por eso es importante y fundamental recalcarle al paciente, cuando se va a tomar la muestra, la higiene correcta, la correcta toma, la recolección adecuada, en el medio adecuado. Bueno, de esto voy a ser breve porque ya tuvimos una charla excelente al principio, así que no voy a dar mucho más detalles, pero sabemos que Ureaplasma ureolíticum inhiben la espermatogénesis y causan formación de espermatozoides anormales, y es importante porque puede ser un colonizante que se hagan recuentos diferenciales para determinar su localización, con lo cual el estudio de semen solo no va a ser suficiente para poder jerarquizarlo como un agente causal de infección. Y por otro lado, si se encuentra, debe tratarse siempre a la pareja sexual. Respecto a Chlamydia trachomatis, las mismas consideraciones, sin embargo, causa un daño directo por adherencia a los espermatozoides y disminuyen los niveles de ácido cítrico, y son potentes inductores de la reacción inflamatoria. En nuestra experiencia, cuando encontramos Chlamydia trachomatis como único agente posible causal de la infección, lo que vimos es que la reacción inflamatoria era muy abundante. Los recuentos de polimorfos nucleares eran de más de 10 a la 8 leucocitos por mililitro. Por otro lado, en este caso no se puede hacer un recuento diferencial para determinar la localización, por lo cual cualquier metodología va a ser válida, y sí tenemos que tener en cuenta los diferentes métodos para evaluarlo. Ya lo vimos en la charla anterior, así que no me voy a detener. Esta tabla es como un resumen de lo que vimos. Como conclusiones, en este caso podemos decir que el estudio microbiológico debe ser indicado en todo varón infértil con alguna alteración del espermograma, con o sin leucocitospermia. Es fundamental aplicar una metodología de estudio estandarizada para el diagnóstico etiológico de las infecciones crónicas de las vías seminales, y la infección prostatoseminal en pacientes infértiles es hasta el momento un factor de morbilidad que debe ser adecuadamente tratado y diagnosticado para poder revertir la situación en el caso que se pueda. Por último, les voy a comentar algo de tratamiento antibiótico. Bueno, si el diagnóstico de estas patologías es difícil y laborioso, el tratamiento antibiótico no es menos complicado. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la presencia de la barrera hematoprostática y hematoepididimal, que lo podríamos hacer una analogía salvando todas las diferencias con la barrera hematoencefálica. En este caso son muy poco permeables a un montón de moléculas.
Cuando nosotros tenemos una infección aguda, este tipo de barreras son muy permeables porque hay gran cantidad de inflamación, con lo cual en ese caso no hay tanta complicación con respecto a elección de tratamiento antibiótico. Sin embargo, en las infecciones crónicas, como les mostraba en estas prostatitis que no tienen sintomatología, que no hay inflamación, debemos elegir antibióticos que sean capaces de atravesar esa barrera hematoprostática o hematoepididimal. En este caso, el antibiótico debe tener diversas condiciones, principalmente ser liposolubles, tener bajo grado de ionización en plasma, baja unión a proteínas y un radio en estructura molecular pequeños para poder atravesar. Dentro de los antibióticos que pueden cumplir estas características tenemos las fluorquinolonas, trimetroprima sulfametoxazol, tetraciclinas y los macrólidos. Ahora bien, la duración del tratamiento sería la pregunta del millón. En general hay diferentes series y diferentes estudios y cada uno dice diferentes cosas. Nosotros, a lo largo de estos años, con el grupo de médicos del LANARI, lo que seguimos fueron las recomendaciones de Stammer de 12 semanas de tratamiento. Con lo cual hay que tener consideraciones respecto a la adhesión del paciente con respecto a las 12 semanas, ¿no? Bueno, las posibles fallas de tratamiento puede ir por cálculos prostáticos, formación de biofilm, obstrucción de los conductos de la glándula, o bien una elección de antibiótico o un tiempo de tratamiento inadecuado. Aquí les muestro un trabajo que se realizó en el instituto, donde se estudiaron pacientes que recurrían por infertilidad, en donde se les realizó el cultivo bacteriológico y se realizó el tratamiento. Entonces, de 70 pacientes que consultaron por infertilidad, 41 tuvieron cultivos positivos, de los cuales 16 tuvieron una infección prostática y 13 tuvieron una infección seminal. Luego del tratamiento antibiótico se logró la cura bacteriológica en 83% de los pacientes y 17% no curaron, tuvieron recidivas y uno tuvo una reinfección. Aquí les muestro los resultados que obtuvimos. En esta tabla se muestran los pacientes que obtuvieron la cura bacteriológica. En este caso, el paciente que recurría a consulta se realizaba un espermograma. Si ese espermograma tenía alguna característica alterada, lo que se hacía era volver a citar al paciente, se le volvía a tomar un espermograma, un cultivo, y si el cultivo era positivo, se realizaba un tratamiento de 12 semanas, y 2 meses luego de finalizar el tratamiento, se volvía a citar al paciente para tomar una nueva muestra. Entonces, en esta tabla tenemos en la columna A y la B, son los parámetros pre-tratamiento, y en la columna C tenemos los parámetros post-tratamiento. Lo que podemos ver es una diferencia y una mejora estadísticamente significativa en casi todos los parámetros, tanto en la concentración de espermatozoides, como en la motilidad, como en la viabilidad, y en la reacción inflamatoria. En la reacción inflamatoria se veía un marcado descenso. Lo que no afectaba y no se veía una diferencia significativa es en la morfología. En este caso les muestro los pacientes donde no se obtuvo una cura bacteriológica. La tabla es similar, la columna A y la B son pretratamiento, y lo que podemos ver post-tratamiento es que no hubo una diferencia significativa respecto ante los parámetros con respecto a antes del tratamiento. Una de las cosas que podríamos hacer es realizar un seguimiento del tratamiento, y en eso consideramos la velocidad bactericida del semen como un método útil para poder monitorear cómo evoluciona ese tratamiento. Y lo que debemos constatar es la negativización de los cultivos a los 3 y 12 meses post finalizado el tratamiento, que sería la cura bacteriológica. Por último, les voy a mostrar cómo hicimos cómo observamos el comportamiento de diferentes microorganismos frente al tratamiento antibiótico en 6 pacientes con infección seminal. Entonces, aquí lo que tratamos de evaluar es el comportamiento de diferentes agentes etiológicos
en infecciones seminales frente a un antibiótico elegido según la sensibilidad del microorganismo y la biodisponibilidad de la droga. Las muestras que se utilizaron fueron plasma seminal de los 6 pacientes infectados y se tomaban 4 muestras, a primer, segundo y tercer mes intratratamiento y 2 meses post finalizado el tratamiento. Y lo que se realizó fueron curvas de muerte y la velocidad bactericida del semen. Entonces, como metodología se enfrentaba cada una de las muestras del paciente contra el microorganismo que causaba la infección. También se realizaban controles de crecimiento y los recuentos se realizaron a las 6 y a las 24 horas. Esto es básicamente cómo se realizaba el monitoreo. Y bien, en los resultados lo que podemos ver es en los pacientes la localización de la infección, el agente etiológico causal. Después se realizaron las curvas de muerte para evaluar la efectividad del tratamiento. Acá tenemos los distintos antibióticos con su SIM, y las dosis que recibieron durante los 3 meses de tratamiento. Entonces, luego se realizó la velocidad bactericida del semen. En este caso, lo que pudimos encontrar es que, en primer lugar, el semen no tenía una actividad intrínseca, per se, en ninguno de los pacientes. Pero sí podemos confirmar la actividad de cada antibiótico frente a los microorganismos. Entonces, en el paciente A tuvimos un Lactococcus lactis, y en este caso confirmamos la actividad bactericida de TMS a las 24 horas. El paciente B con una Klebsiella oxytoca confirmamos la actividad bactericida de ciprofloxacina a las 6 horas. Enterococcus fecalis, en el paciente C se confirmó la tolerancia a aminociclina a las 24 horas. En el paciente D con Corynebacterium cerosis se confirmó la tolerancia a TMS a las 24 horas. Y Corynebacterium glucuronolithicum se confirmó la actividad bactericida de TMS a las 24 horas. Y finalmente, Streptococcus mitis se confirmó, en este caso, la actividad bactericida de la ciprofloxacina a las 24 horas. Entonces, si bien esto nosotros no lo hacemos de rutina, en las infecciones seminales, por las limitaciones derivadas de la presencia de la barrera hematoprostática y hematoepididimal, es de suma importancia la realización de curvas de muerte para elegir la mejor opción terapéutica, aún no siendo administrado el antibiótico de elección para el microorganismo responsable de la infección. Y el posterior monitoreo del tratamiento a través de la velocidad bactericida del semen demostró la efectividad del tratamiento. Bueno, les agradezco la atención y les dejo los mails a disponibilidad por si quieren hacer alguna consulta.